El otro día estaba viendo un video sobre uno de los mayores fracasos de Silicon Valley, pero bueno, te imaginarás que Silicon Valley está lleno de muchos fracasos, pero este en particular llamaba mucho la atención porque era del área médica. La idea a grandes rasgos era que esta compañía prometía que se iban a poder hacer diagnósticos clínicos de manera muy barata y eficiente, de tal manera que pasáramos de un modelo en donde en lugar de acudir al médico hasta que ya tengamos alguna enfermedad crítica, cambiar ese modelo por uno en el que antes de que tú te sientas enfermo o enferma, puedas enviar muestras de tu sangre o en particular acudir a un centro donde se podría tomar una mínima muestra de tu sangre y haciéndolo de manera regular, esta compañía podría o sería capaz de realizar decenas o cientos, mejor dicho, de diagnósticos distintos para que de manera oportuna se puedan hacer los diagnósticos pertinentes y en general mejorar el sistema de salud. Incluso manejaban la posibilidad de que todo fuera realizado con una sola gota de sangre, pero más bien era una cantidad mínima que cabía en un contenedor pequeño. El punto es que con esta mínima cantidad de sangre tomada de manera regular, pues la ventaja sería que podrías darte cuenta de si estás o no enfermo. Como esto llamó particularmente mi atención, resulta que eventualmente en uno de estos servicios de streaming existía un documental en donde abordaban la historia de este personaje, que a grandes rasgos la solían describir como la Bill Gates. No, no es verdad, no era Bill Gates, era la Steve Jobs del mundo de la medicina y del diagnóstico médico. Y la razón era porque le gustaba bastante vestirse muy similar a como lo hacía Steve Jobs con la vestimenta clásica del cuello de tortuga y etcétera, ¿no? Era una vestimenta típica de este personaje. El punto es que la conocían más o menos así, o al menos que ella se inspiró en cómo la industria veía a Steve Jobs y básicamente ella quería replicar la historia detrás de este personaje para poder estar al frente de esta compañía. A grandes rasgos, la idea o la manera en la que lo querían llevar a cabo era que en lugar de tener un laboratorio donde todo el equipo clínico que normalmente se suele tener y que suele ser bastante voluminoso, podría ser contenido en un dispositivo que digamos pudiera ser de un tamaño menor a 1 metro cúbico, lo más parecido a un dispositivo portátil, ¿no? No sería tan pequeño como una impresora, pero tampoco tan grande, no lo sé. No sería tan grande como un cuarto de laboratorio definitivamente. Y se encontraban con todo tipo de problemas porque tenían distintos instrumentos donde mucho movimiento se realizaba y a pesar de que se hacía de manera automática, los primeros prototipos en realidad tenían que estar asistidos de personas y como estaban utilizando muestras de pacientes que potencialmente tuvieran alguna enfermedad, pues te puedes imaginar el riesgo que implicaba de si algún tipo de sangre se derramaba y le caía en alguna parte del cuerpo a las personas que estaban trabajando con estos dispositivos, corrían el riesgo de enfermarse, sin mencionar que pudieran cortarse y acelerar el proceso de contaminación. Y eso sería el peligro para el personal que estaba operando los prototipos, pero el potencial peligro para los usuarios sería que la sangre de los distintos usuarios o clientes podría confundirse o mezclarse y dar diagnósticos erróneos a personas que no tuvieran una determinada enfermedad. La mayor parte del documental se centra en cómo, al ser una compañía, todos sus esfuerzos estaban dirigidos a mantener la promesa y seguir levantando rondas de inversión de que eventualmente iban a tener la capacidad de hacerlo, por lo que tarde o temprano estaban ocultando los fracasos que tenían, mezclando su prototipo con dispositivos que se encontraban comercialmente en el mercado que definitivamente no eran portátiles, sino que por todo lo contrario tomaban las muestras en sus centros y se los llevaban a donde estaban sus instalaciones en Silicon Valley y básicamente hacían como si en realidad hicieran las muestras ahí,
pero no era ese el caso, porque ya solamente regresaban con el resultado. El punto aquí es que llevaron la mentira demasiado lejos hasta donde ya no pudieron más sostenerla y todo colapsó. Los detalles de cómo colapsó los abordan en el documental, pero no es en realidad a lo que quiero llevar esta conversación. El punto aquí es que volvió a despertar mi interés sobre un tema que ya había pensado previamente sobre si un dispositivo de esta naturaleza pudiera ser posible, porque admitámoslo, para personas que no estamos dentro del mundo clínico, en cada ocasión que nos ha tocado por cualquier razón realizarnos algún tipo de estudios de sangre, te puedes preguntar por qué necesitan tantas muestras o en tal cantidad de líquido para poder analizar. Entonces no sería extraño que sin haber conocido esta historia, si simplemente pudieras llegar con un grupo de ingenieros y les plantearas este problema, quizá habrían llegado exactamente a la misma solución. Tomemos las muestras, automaticemos todo, evitemos el contacto entre la interacción humana y quizá un desastre tanto financiero como médico se volvería a replicar en nuestros días. Entonces no solamente es el tema de la dificultad de cómo realizar estos análisis, sino que todo parece indicar que muchos de estos son pruebas que terminan destruyendo o haciendo inviable que una determinada muestra pueda ser utilizada para distintos diagnósticos, de tal manera que quizá no sea tan malo como decir, si necesito hacer 100 pruebas, necesito 100 muestras distintas de sangre, pero sí una cantidad considerable. Entonces, una de las posibilidades que estaba tratando de pensar como para un siguiente futuro, una siguiente generación de dispositivos de diagnóstico preventivo, sería el hecho de poder tomar una muestra, hacer el diagnóstico y determinar cuál es la concentración de X o Y sustancia que en última instancia determine el grado o el tipo de enfermedad que puedas tener o que eventualmente puedas presentar. Entonces, con suficiente información, la siguiente ocasión, en lugar de volver a realizar esta misma secuencia de diagnósticos a una misma muestra, se pudiera, y esto es completamente especulativo, por eso estoy hablando de un futuro quizá más lejano, en lugar de volver a determinar el diagnóstico de esta nueva muestra, determinar el grado de similitud de la nueva muestra con respecto a una muestra que ya haya sido analizada previamente. O sea, si lo llevamos a un plano, insisto, quizá ahora de ciencia ficción, si hubiera una manera de tener una muestra de sangre donde ya se hizo ese diagnóstico y pudieras clonar esa muestra de sangre, tú podrías llegar a la conclusión de que sin realizar nuevamente ese mismo diagnóstico médico, tú podrías simplemente determinar si esta muestra de sangre es idéntica a esta otra o al menos en qué grado son semejantes la una de la otra. ¿Cómo realizar esto? Bueno, ahí es básicamente donde entramos en el problema. Una posibilidad sería ya hacerlo desde el punto de vista estadístico, que a fin de cuentas tendría que conectarse con el análisis de grandes cantidades de datos, pero eso no resuelve el problema de cómo determinar si dos muestras de sangre son idénticas y en qué grado lo son. Quizá podríamos utilizar, no sé, radiación electromagnética, algún tipo de luz, para poder, digamos, con suficiente resolución, ya sea en un plano bidimensional o en un plano tridimensional, poder tener una idea de cuál es la concentración de cada uno de los componentes de una determinada sustancia. Pero definitivamente con la tecnología del día de hoy eso no sería ni remotamente compacto, porque tendríamos que recurrir a algo así como una fuente de luz sincrotrón, donde estaríamos hablando de una circunferencia de cientos de kilómetros. Entonces está lejos de pensar en ser utilizado de esa manera. Sin embargo, sí se utilizan las fuentes de luz sincrotrón para hacer análisis de muestras. Eso es una tecnología que actualmente se utiliza en distintos ámbitos de la ciencia y la tecnología, pero no necesariamente para la forma rutinaria de hacer los análisis de sangre. Sin embargo, para mi sorpresa, eventualmente estuve explorando cuáles eran las distintas tecnologías con las que se llevaban a cabo estos diagnósticos, porque digamos, la manera en la que yo lo entendía decía, bueno, en el peor de los casos, no necesitaría hacer un examen clínico o un análisis clínico a una muestra de sangre, sino yo podría estar, digamos, interesado a un nivel epidemiológico donde quiera determinar la existencia
presencia o inexistencia de una enfermedad específica. Entonces podría tomar muestras muy pequeñas de sangres de muchas distintas personas y, por ejemplo, para tener un número así simple y redondo, digamos, si tengo 100 personas, tener pequeñas muestras de esas 100 personas y hacer el análisis a ese grupo. Y si ese grupo de personas tiene esa enfermedad, el siguiente paso sería dividir en 50 y 50, repetir el examen y quizá 50 personas no tendrían esa enfermedad y alguna o más de estas otras 50 personas podrían tenerla. Entonces eso se podría llevar a cabo de manera repetida para que en el peor de los casos habrías hecho 50, 25 y 12 y etcétera hasta que llegues a quién o quiénes son las personas que están con esta enfermedad. Resulta que, bueno, no soy experto en este tema y todo parece indicar que justamente así es como se lleva a cabo. Por lo tanto dije, bueno, al menos sé que habría llegado más o menos a las mismas conclusiones o a las mismas técnicas que se emplean actualmente. Y adicional a eso, resulta que sí hay una manera de clonar, pero no es tal cual como en la ciencia ficción podríamos pensarlo como un dispositivo, una máquina donde meto la muestra de sangre, le pico un botón como si fuera microondas y ahora tengo dos copias de esa muestra. No, no es tanto así, pero sin duda es quizá más impresionante que eso, porque resulta que existen algún tipo de sustancias que se conocen como ADN polimerasas. Quizá no pueda entrar en tantos detalles al respecto de cómo funcionan, pero esencialmente en algún momento alguien se dio cuenta de que si nosotros tenemos la doble hélice del ADN, que sabemos que una de sus propiedades es que se puede replicar, hay formas de inducir de alguna manera esa replicación, de tal manera que cuando tenemos estas ADNs polimerasas en una muestra de ADN, por ínfima que ésta sea, se puede inducir el ciclo de replicación y volver a pausarlo, iniciarlo, pausarlo, de tal manera que sea como el equivalente a una reacción en cadena de polimerasa. De hecho, es así como se le conoce a esta reacción, o por sus siglas en inglés PCR. Para lograr a cabo esta tarea se necesitan dispositivos eléctricos en donde básicamente por medio de celdas que utilizan el efecto conocido como efecto Peltier, que básicamente una placa de dos distintos metales al paso de una corriente eléctrica pueden inducir una diferencia de temperatura. Esto permite que se pueda regular los ciclos en donde se induce lo que se conoce como desnaturalización de las proteínas. En este caso hablamos del ADN. La desnaturalización es si en alguna ocasión has visto una imagen de cómo se tiene en realidad la secuencia del ADN, no se tiene la doble hélice desdoblada de manera lineal, sino que están aglomeradas de alguna manera, y la desnaturalización hace que se puedan, digamos, desdoblar. Luego se puede inducir esta reacción en cadena para hacer las replicaciones y a través de determinados choques térmicos, digamos, esas serían las expresiones técnicas de cómo se realiza, se puede realizar de manera sostenida, con el pequeño detalle que en las primeras versiones de esta reacción, cuando se inducía este procedimiento, también se desgastaba o se agotaba la muestra de ADN, pero las personas que lo desarrollaron fueron suficientemente inteligentes para pensar que se podrían utilizar polimerasas, ADN polimerasas de ciertos organismos, en específico aquellos que habrían evolucionado en condiciones adversas de altas temperaturas, de tal manera que sus moléculas de ADN pues no se, digamos, no terminaran destruidas a esas temperaturas. Entonces, saltándome pasos específicos de la historia, en algún punto pudieron combinar el ADN de estos microorganismos que se encontraron y eventualmente pudieron hacer que la reacción en cadena pudiera ser sostenida y replicar pequeñas muestras de ADN, de tal manera que puedas hacer el diagnóstico de enfermedades, ya sea basadas en bacterias o basadas en virus, de una manera más eficiente, porque con una pequeña muestra puedes hacer lo que en otras circunstancias parecería ciencia ficción: replicar, clonar secuencias específicas de ADN. Y no solo eso, porque eso es tecnología que al día de hoy se lleva a cabo y en algún momento fue un premio
un premio Nobel de química, sino que el futuro pudiera ser más prometedor, porque recuerdo que en alguna ocasión también tuve oportunidad de ir a una charla TEDx que fue organizada por el CERN. Entonces, básicamente invitaron a personas de distintas áreas, pero en particular había una persona que estaba en el diagnóstico médico. Y lo interesante de esto es que no solamente se planteaba lo que acabo de mencionar, sino que utilizaban la técnica que también en su momento fue un premio Nobel, la técnica de CRISPR, que digamos, a grandes rasgos, lo que consiguen es que pueden diseñar secuencias específicas a partir digamos, de ADN que puedan, una vez entrando en interacción con muestras, ya sea de sangre o de saliva o algún tipo de elemento que pueda contener el ADN, básicamente solamente, por así decirlo de alguna forma, solamente se activarían en presencia de una secuencia muy específica, como si solamente pudieran embonar cuando se encuentran esta secuencia, de tal manera que si ya se sabe cuál es la serie de bases nitrogenadas que componen un gen o dentro de un determinado genoma, que es la que te da una predisposición para determinadas enfermedades, pueden utilizar la técnica de CRISPR y básicamente utilizar esa técnica como si fuera literalmente pues una manera de medirlo, o sea, como si fuera existe o no existe esta cadena en particular. Entonces existen ya compañías que se están dedicando a patentar este tipo de instrumentación y tecnología para que con una pequeña muestra de tu sangre o de tu saliva y potencialmente enviada por simple correo postal puedan poner en contacto de tu ADN todas estas distintas cadenas que estarían probando uno a uno las distintas enfermedades a las que potencialmente podrías tener en el momento o potencialmente en el futuro. Entonces, el mundo del diagnóstico médico y el diagnóstico clínico en general podría cambiar efectivamente en el futuro, en lugar de estar en la sala de urgencias determinando cuál es la enfermedad que tienes, poder determinar con anterioridad o en tiempo real dentro de las posibilidades cuáles son las enfermedades que podrías tener. Entonces, no sería extraño que en un futuro podamos tener planes médicos donde simplemente por pagos regulares como mensuales podamos simplemente estar poniendo muestras de nuestra saliva en un sobre y enviándola a una compañía donde mes con mes nos estarían reportando cuál es nuestro estatus general de salud, porque ya habríamos incluso sabido cuál es nuestra predisposición a determinados males y en principio esa información debería servirnos como humanidad para tomar mejores decisiones, por ejemplo en el estilo de vida que llevamos, nuestra alimentación, nuestro ejercicio y en términos generales pues el futuro sería algo así. Termino haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo imaginas que será el futuro del diagnóstico médico en presencia de tecnologías como el CRISPR y la reacción en cadena de polimerasa? ¿Cómo podemos tomar estos conocimientos para poder enfrentar las futuras y potenciales pandemias que seguro estarán afectándonos como humanidad? ¿Cuál consideras que debería ser el modelo de negocios tomando en cuenta los fracasos que ya han existido dentro de estas compañías y tomando en cuenta el futuro de las compañías que están desarrollándose en este momento? Yo soy Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas en el CERN y divulgador científico en This Charming Quark. Gracias totales.